Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy y con la misma, digamos, este anuncio de que siendo que esta es la semana 11 y que en la semana 13 vamos a tener el examen parcial, obviamente en esta semana nos corresponde hacer el laboratorio 2 del bloque 2. Así que el día miércoles, a la hora de la clase, vamos a tener, que es a las 2:30, vamos a tener en forma presencial en el aula, en el salón de clases, el laboratorio 2 del bloque 2. Y la temática que vamos a evaluar es siempre la escritura matriz y también los testimonios. Hay todo un articulado en la ley de notariado que regula tanto la escritura matriz como los testimonios. También hay en la plataforma de Canvas algunos materiales, algunas presentaciones que se han preparado con relación a estos temas, los cuales, por supuesto, les recomiendo que también ustedes puedan leer meticulosamente. Tengan presente que hay una obra que nosotros hemos estado consultando y aunque ya es un poco antigua o escrita hace mucho tiempo, no pierde actualidad, no pierde vigencia y todavía su lectura es bastante recomendable. Y se trata de la obra Derecho Notarial Salvadoreño del autor Horacio Olmedo López, que también nos ayuda mucho a comprender cómo funciona eso del notariado en El Salvador. La ventaja que esa obra tiene es que se trata de una obra eminentemente salvadoreña, es decir, de un autor salvadoreño. Vamos a proyectar en pantalla tan pronto como la encuentre la ley de notariado para continuar con su análisis. Aquí está. Ley de notariado. Necesito una versión reciente. Esta vamos a usar. Bien, vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan verla junto conmigo y vamos a irnos a la ley de notariado. Ok. Bien, como saben, en el artículo 2 de la ley de notariado aparecen mencionados cuáles son los instrumentos notariales, que de acuerdo con el artículo 2 son tres. Vamos a ver si podemos hacer esto un poquito más grande para facilitar su lectura. Aquí está. En el artículo 2 dice que los instrumentos notariales, a los cuales también llama instrumentos públicos, son la escritura matriz, que es la que se asienta en el protocolo, la escritura pública o testimonio, que es aquella en la cual se reproduce la escritura matriz, y las actas notariales, que en principio no se asientan en el protocolo. Y digo en principio porque hay por lo menos un caso de excepción. En la misma ley de notariado, en el artículo 40, dice que cuando un notario legaliza las cubiertas de un testamento cerrado, como parte de ese procedimiento de legalización, va a asentar en su protocolo un acta. Veámoslo quizá como una excepción a la regla o como algo sui generis o algo muy excepcional, ¿no? Eh, de que en ese caso en el protocolo se asiente un acta. Miren, si podemos
tal vez así someramente identificar las diferencias entre una escritura matriz y un acta notarial. Obviamente la principalísima de ellas es que la matriz se escribe en el protocolo, en las hojas de papel sellado que conforman el libro de protocolo, mientras que el acta no. Esa es obviamente la principal diferencia. Luego, otra diferencia que yo podría identificar, y repito, de manera muy superficial, sin entrar en mayor detalle, es que en la matriz se escribe el número de orden de la escritura que en ese momento se está incorporando en el protocolo, el número de orden. Y en algunos notarios también le ponen el número del libro de protocolo de que se trata, con el formato número 20, el libro 15, por ejemplo. Eh, Eso no se hace en un acta, porque un acta notarial, eh, obviamente, al no asentarse en el protocolo, que es un conjunto de instrumentos, sino que las actas más bien están sueltas, y si hacen a veces grupo junto con otras, es en los expedientes notariales. Pero las actas que no forman parte de un expediente notarial son documentos aislados, solos, independientes, no están junto con otras. Y en ese sentido, pues no se identifica como parte de un libro o de un expediente, simplemente se redacta en la ciudad de, y dependiendo del lugar, así comienza, pero no lleva número, ni mucho menos libro. Esa es una diferencia. Entonces, me pregunto yo, esta acta que se asienta en el protocolo como excepción en base al artículo 40, ¿llevará número de orden o no? Pues es interesante pregunta, ¿no? Yo mismo no tengo una respuesta exacta. Pensaría que no, porque si es un acta y no es una matriz, entonces la matriz es la que lleva número de orden, el acta no. Entonces, en ese caso, no tendría por qué ponérsele un número, sino que se asentaría entre una matriz y otra, las cuales sí llevan número de orden, pero el acta no tiene por qué. Así lo veo yo en una primera impresión. Luego, otra diferencia es que el acta va sellada. El acta tiene que ser firmada y sellada. Es más, cuando se compone de varios folios, de varias hojas, el acta lleva el sello del notario en cada una de las hojas. La matriz no. En la matriz el sello del notario no se coloca en, bueno, solo en el cierre, pero el cierre no es una matriz. En todo caso, en la matriz el sello no se coloca, solamente la firma, juntamente obviamente con la de los otorgantes o comparecientes, pero no se pone el sello del notario. La pregunta entonces sería, ¿y esta acta del artículo 40 que se asienta en el protocolo tendrá que llevar sello? Ah, o sea, y ahí sí, me inclino por pensar que no. O sea, no tendría que llevar sello. De hecho, el que esté en un protocolo es indicativo suficiente de que el notario que se ha responsabilizado de su redacción y de su asentamiento, es suficiente de evidencia, pues no necesitamos un sello que junto con la firma venga a reafirmar que es efectivamente ese el notario responsable de su autorización o en este caso de su legalización. Entonces, en ese sentido, yo pienso que no tendría por qué sellarse.
Y la otra diferencia que se me viene a la mente es que cuando un acta se asienta en varias hojas, en el cuerpo del acta, o sea, en el texto del acta, en la parte última, se dice cuántas hojas son de las que se compone esa acta. Este, ello me parece que tiene como propósito o como finalidad que el lector, cuando lea el acta, se percate de que efectivamente el acta que está leyendo tiene la cantidad de hojas que el notario dijo que tenía. Es decir, las actas, cuando, repito, se componen de varias hojas, por exigencia legal, tiene que decirse de cuántas hojas se compone. Y así, un acta termina, por ejemplo, así se expresaron los otorgantes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial, escrita en 5 hojas o compuesta de 3 hojas o la cual consta en 4 hojas. Es decir, hay que decir la cantidad de hojas. Eso cuando es más de una. Si solamente es una, no es necesario eso de decir cuántas hojas porque solo es una. Pero si son dos o más, ahí sí, por ley, tiene que decirse cuántas hojas son. Entonces, surge la pregunta, y en esta acta del artículo 40 tendría que decirse de cuántas hojas se compone si fuera más de una. Imagínense un acta lo suficientemente voluminosa en su contenido que ocupe 3 hojas del protocolo, asentarla, 3 hojas. Tendría que decirse en la parte final, así se expresaron los otorgantes a quienes expliqué los efectos legales de esta acta notarial, compuesta de 3 hojas. Para dar respuesta a esa pregunta, yo pensaría que no es necesario porque la razón de ser de esa indicación es cuando estamos en presencia de un acta, llamémosle, que no está integrada a un libro o a un expediente. Como les dije antes, las actas normalmente van sueltas, pues, para casos específicos y no es necesario cuando se trata de un acta asentada en el protocolo, que se indique cuando el protocolo ya tiene hojas numeradas. Y basta con ver el principio y el final y ver la correlación de las hojas ya numeradas que tiene el protocolo para darse cuenta de cuántas hojas constan. No hay, en mi opinión, posibilidad de que alguna de esas hojas se extravíe o maliciosamente se excluya del acta, que es la razón de ser de esa exigencia en el caso de las actas notariales que no se asientan en principio en el protocolo. Entonces yo en ese sentido pensaría de que no es necesario que en la parte última se diga de cuántas hojas se compone. Y finalmente, las actas notariales son lo que podemos llamar documentos originales. Es decir, documentos originales en el sentido de que si bien usted podría sacarle fotocopia, la fotocopia no le sirve para nada. Es decir, la fotocopia le podría servir como una referencia, ¿no? O como quien dice, como una evidencia de que existió un acta con el contenido que se refleja en la copia. Pero usted no va a llevar la copia, la fotocopia, a ninguna parte, porque la fotocopia, repito, no le sirve ni siquiera, aunque usted la pudiera certificar de que es conforme con su original. No, usted necesita el acta original, la que lleva las firmas y el sello originalmente puestos por los otorgantes y por el notario. Original.
Pero un acta asentada en el protocolo, usted no se la puede entregar a nadie. O sea, si usted en base al artículo 40 asienta un acta en el protocolo, usted no la puede separar del protocolo para entregársela a nadie. O sea, tendría que quedar allí junto con las matrices que se han insertado en ese libro de protocolo. Repito, no podría entregarla así original a nadie. Entonces, ¿cómo demostrar la existencia de esa acta? Pues tendría que ser mediante un testimonio, ¿no? Es decir, y entonces ahí entramos ya en otra complejidad semántica, ¿no? Porque si es un acta, la que usted ha asentado en el protocolo, y de ella tiene que extender testimonio, o sea, el testimonio es una escritura pública, o testimonio, son sinónimos, y entonces el acta vendría a tener un doble rol, acta y escritura pública al mismo tiempo, y entonces nos metemos en un berenjenal. Bueno, toda esta discusión obedece a que, repito, en principio, las actas notariales no se asientan en el protocolo, pero lo vimos la vez última y por eso lo estoy repasando, en el artículo 40, en... No, no es en el 40. No, vamos a corregir eso. Es en el 41. Aquí está. En el artículo 41, y es el que vamos ahorita a repasar, en el artículo 41 dice que el testador presenta dos ejemplares en cubiertas separadas, en sobres de Manila, separados, etcétera, etcétera. Y aquí está. El notario legalizará cada una de las cubiertas presentadas e inmediatamente después, aquí está, extenderá un acta en su protocolo. ¿Qué costaba decir extenderá o asentará una matriz, una escritura matriz en su protocolo? No. Eh, Como quien no quiere la cosa, el legislador nos habla aquí de un acta. Y ese, repito, es entonces el caso de excepción. Vuelve a repetir esa idea cuando dice en el inciso siguiente, en todo caso, el notario hará constar en el acta que extienda en su protocolo en poder de quien quedará la cubierta legalizada, en el acta que extienda en su protocolo. Entonces vuelve a repetir en el mismo artículo 41 esta idea de un acta asentada en el protocolo. Bueno, ah, dicho eso, y sobre la base de que ya repasamos lo que dice el artículo 2, vamos a remitirnos hoy entonces a los testimonios que comienzan a regularse en el artículo 43. El artículo 43 al 40, quiero ver, sí, al 49A. Bueno, vamos a leer. Estos artículos son poquitos y vamos a ver si podemos, a partir de algunos comentarios, familiarizarnos con su contenido y lo que significan. Bien, comencemos auxiliándonos de algunos de ustedes para la lectura. A ver, Natalie, ayúdenme a leer, por favor. Natalie, el artículo 43. ¿Cuál de las dos, Lick? ¿O ¡Ah! leo Hay yo? dos. Vaya, que sea Natalie Alvarenga, porque en ella estaba yo pensando aquí, viendo los nombres.
Sería el artículo 43. Por favor. Dice que los notarios deberán expedir a los otorgantes a quienes resulte algún interés directo por razón de las declaraciones de los otorgantes contenidas en los instrumentos o a quienes deriven su derecho de los mismos los testimonios que les pidan de los instrumentos que autoricen, anotando la saca al margen del protocolo con expresión del nombre de la persona a quien se da el testimonio y de la fecha en que se expide. ¿Seguiría siempre abajo? Sí, por favor. Sin embargo, el notario no podrá extender ningún testimonio una vez presentado el documento electrónico del libro de protocolo. El contenido del libro y sus anexos no podrán variar de forma alguna respecto al documento electrónico entregado a la sección del notariado. Caso contrario, dará lugar a las responsabilidades correspondientes si la escritura es de aquellas que dan acción para pedir o cobrar una cosa o deuda cuantas veces se presenten. No debe, no debe extenderse más que un solo testimonio y para dar otro es necesario decreto de juez previa citación de la parte contraria. Si ésta estuviera presente y en el caso del artículo 141, con citación del respectivo curador, en estos casos el testimonio se principiará a continuación de las diligencias que ordenan su expedición, dejando razón en el protocolo. En el caso contemplado en el inciso 2 del Ordenal 5 del artículo 32, el testimonio que el notario extienda al interesado deberá ser presentado al registro civil respectivo, para que, con vista de dicho documento, se margine la correspondiente partida de nacimiento, anotándose la fecha de la escritura, el notario ante quien se otorgó y los nombres y apellidos con que el otorgante será identificado. En estos casos, solo con la certificación de la partida debidamente marginada podrá el interesado obtener nuevos documentos relacionados con su identificación. Gracias, Natalie. Excelente. Aquí tenemos entonces en el artículo 43 varios detalles que conviene precisar. Varios detalles. Bueno, primero es una obligación del notario expedir testimonios. La respuesta es sí. Es una obligación, llamémosle, establecida por la ley, ¿verdad? Y si vamos un poco más allá y entendemos que existe un contrato de prestación de servicios profesionales entre el requirente y el notario, pues en realidad eso es, ¿no? Ya que a cambio de un honorario, de una suma de dinero, el notario se obliga a, y dentro de las obligaciones está, por supuesto, la de entregar el correspondiente testimonio a la persona que lo ha contratado precisamente para legalizar algún acto, algún negocio jurídico y dejar, obviamente, alguna evidencia de ello. No tendría lógica, ni razón de ser, ni sentido alguno que se otorgue un instrumento y que el interesado no lleve consigo una evidencia de ese otorgamiento, un producto, o sea, lo que el notario se obligó a hacer y que termina obviamente con la expedición de un testimonio, en algunos casos, y en otros pues hay que registrar ese testimonio y entregarlo ya registrado cuando eso es parte del convenio que se hizo o del acuerdo de voluntades o contrato que se hizo entre el notario y los requirentes. Entonces, sí es una obligación. Es más, cuando un notario se niega a entregar testimonio, hay un procedimiento que esta misma ley da para, hasta cierto punto, conminarlo a que lo haga o que se sujete a las responsabilidades correspondientes por no hacerlo. Entonces, cuando dice deberán expedir, hace referencia, pues,
a una verdadera obligación. Ahora, ¿a quiénes? Esa es la pregunta que sigue. Una vez que sabemos que el notario debe expedir testimonio, la pregunta es, ¿a quién? O sea, ¿quiénes están facultados para recibir un testimonio? Este artículo le da respuesta a esta pregunta cuando dice a los otorgantes, a los otorgantes. Ahora, ¿quiénes son los otorgantes? Vaya, fíjense que ya hemos distinguido entre otorgante y compareciente. Hemos dicho que, si bien es cierto, en algunas ocasiones los otorgantes también comparecen, o los que comparecen también son otorgantes, no siempre es así, ¿verdad? Ya que se puede dar el caso de un otorgante que no comparece, por la razón que sea, y que es representado por alguien. Es el caso, por ejemplo, de una persona jurídica. Una persona jurídica sería la otorgante y comparece por medio de su representante legal, que a veces es, dependiendo del tipo de persona jurídica, el director ejecutivo, el director presidente, el director secretario, que forman parte de una junta directiva, el administrador único, propietario, cuando han optado por ese régimen de administración única, etcétera. O sea, depende. Si se trata de una persona jurídica que tuvo su creación en una ley, pues la ley misma dice quién será su representante legal. Un municipio, el Estado mismo, que es una persona jurídica, también comparece por medio de su representante legal. Entonces, el representante legal es el compareciente, pero no el otorgante. El otorgante es la persona jurídica que dicho representante legal está representando, valga la redundancia. Tenemos también el caso de personas que por su menor edad son representadas por sus padres, por ejemplo, o por un tutor que le ha sido designado por un juez. En ese caso, los otorgantes son las personas que, por no poderse representar a sí mismas y no poder actuar en forma directa y personal, son representadas por otras. Repito, es el caso de los menores de 18 años de edad que son representados por sus padres o a veces por un tutor o un curador según la denominación que se le haya dado. A veces, y eso resulta interesante, a veces un juez podría representar legalmente a un otorgante. Incluso hay un artículo, creo que es en el Código Civil, creo, que más o menos dice que en las ventas forzadas, dice, que se hacen ante la renuencia del deudor y se hace pues un embargo y una venta en pública subasta de los bienes embargados, dice esa norma que el tradente es el deudor. Con todo y su reticencia, con todo y su rebeldía, con todo y su renuencia, él sigue siendo el tradente. Y el juez sigue diciendo ese artículo su representante legal. Entonces, de repente podemos encontrarnos con una representación legal un tanto especial y es la que un juez podría, repito, en ocasiones representar al tradente, o sea, al dueño de objetos que han sido embargados y vendidos en pública subasta y que mediante ese procedimiento judicial pasan a formar parte del patrimonio de otra persona, del adquirente. Entonces tiene que haber tradición, tiene que haber tradente y adquirente, tiene que haber un justo título que justifique la tradición y de esa manera es como se da en esos casos. Entonces, sería entonces correcto, imagínense un escenario en donde en la razón de Zaca o en el testimonio mismo
se diga y expido el presente testimonio al señor fulano de tal, y esa persona sea el apoderado o el representante legal o el padre o madre. Obviamente sería impropio porque ellos no son los otorgantes. El otorgante es la persona natural o jurídica representada, pero no el representante. Sigue diciendo el artículo 43 que también el notario debe expedir testimonio a quienes resulte algún interés directo por causa de las declaraciones de los otorgantes contenidas en los instrumentos. O, esa es otra categoría, a quienes deriven su derecho de los mismos. Entonces aquí tenemos cuatro categorías, no, son tres en realidad, tres. A los otorgantes es la primera. A quienes resulte algún interés directo es la segunda categoría. O a quienes deriven su derecho de los mismos. Ok, queda por descifrar cómo determinar si por razón de las declaraciones de los otorgantes contenidas en los instrumentos se deriva algún derecho o resulta algún interés directo. Manejemos el siguiente ejemplo, a ver si ustedes coinciden conmigo y en todo caso, a ver si ustedes me pueden ayudar a resolver ese hipotético caso. Vaya, supongamos en una escritura pública de mutuo hipotecario. Fíjense bien, mutuo hipotecario. Ah, comparece una persona y le dice al notario que constituye primera hipoteca abierta. Fíjense bien, primera hipoteca abierta a favor del banco tal. Reservémonos el nombre para que no piensen que les estamos haciendo publicidad. Del banco el mejor. Le vamos a poner ese nombre, banco el mejor. Eh, entonces viene esta persona, obviamente ese nombre es ficticio, pero lo estamos usando como ejemplo, y le dice al notario, quiero constituir primera hipoteca abierta a favor de el banco el mejor para garantizar cualquier obligación que en el futuro yo pudiera adquirir a favor de ese banco. Hipoteca que estará vigente por el plazo de 10 años y por un monto máximo de $50,000. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Este es un contrato muy común hoy en día, muy frecuente. Un, un contrato de constitución de hipoteca abierta, otorgada por una persona natural o jurídica a favor de otra persona, en este caso de un banco. Fíjense bien, en ese momento histórico, como es una hipoteca abierta, permitida por la ley misma, no hay todavía una deuda. Es decir, no se trata de una deuda ya existente, la que se va a garantizar, sino más bien deudas que todavía no han sido contraídas, todavía no han nacido esas obligaciones. Sin embargo, la ley permite a través de esta figura que se puedan garantizar con anticipación, la garantía, la garantía. Es algo muy especial, tiene sus bemoles por ahí, pero es perfectamente viable. Ok, pregunto, ¿quién sería en ese caso el otorgante? ¿Sería el banco? Pienso que no. O sea, no me parece que en ese caso el banco sea el otorgante.
Repito, no estamos en presencia de un mutuo todavía, sino más bien de una garantía, de un instrumento de garantía, que es la hipoteca abierta. Entonces yo pensaría que el otorgante no es, en ese caso, el, el banco, pero me parece que al banco le resulta un interés directo o, en todo caso, el eventual derecho que pudiera tener el banco para hacer efectiva esa garantía se deriva, ese eventual derecho, de las declaraciones contenidas en el instrumento. Entonces, en ese caso, y así se hace, el testimonio se expide a favor del banco. Es más, se inscribe en el registro de hipotecas a favor del banco. O sea, no hay ningún inconveniente, no hay ningún error en extender ese testimonio a favor del banco. Repito, y lo presento pues como un ejemplo de un caso en el cual el testimonio no se le está expidiendo al otorgante, sino a una persona que resulta con un interés directo en razón de las declaraciones. Pensemos en otro ejemplo. Imaginémonos testamento, un testamento. Y aquí sí hay tal vez mucha tela que cortar, porque un testamento no siempre produce todos sus efectos hasta que el testador fallezca. Ah, bueno, voy a retomar algunos conceptos que se aprenden en la asignatura de derecho hereditario o derecho sucesorio, y es el concepto de testamento en sentido formal, testamento en sentido material y testamento que eventualmente podría producir efectos aún en vida del testador, aún en vida del testador. Te vamos a decirlo de esta manera. Ah, en un testamento pueden haber declaraciones de última voluntad y pueden haber disposiciones de última voluntad. O sea, ojalá ustedes estén anotando para que esto les quede un poco más grabado en sus mentes. Repito, en un testamento pueden haber o podemos distinguir declaraciones de última voluntad y también disposiciones de última voluntad. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? No puede haber nada más fácil. Las disposiciones tienen contenido patrimonial, directo, inmediato, las disposiciones. Es una disposición testamentaria, por ejemplo, que el testador le asigne $5,000 a alguno de sus sobrinos. O sea, esa es una declaración, perdón, una disposición porque él está disponiendo que se le dé una suma de dinero a un sobrino. Es una disposición, está disponiendo, tiene contenido patrimonial inmediato y directo. Las declaraciones, en cambio, no tienen un contenido patrimonial, sino más bien hacen referencia a otro tipo de situaciones que no tienen, insisto, un contenido patrimonial inmediato. Y digo inmediato porque de repente podría tenerlo, pero de forma indirecta o de forma mediata o remota, o sea, hasta después, pero no en ese momento. Por ejemplo, un testamento es un acto jurídico, eh, digamos, adecuado como para que el testador reconozca a algún hijo o hija que todavía no tiene esa calidad de ser hijo o hija reconocida por su padre. Entonces, en un testamento eso se puede hacer. Ahora, ¿será un reconocimiento de un hijo una disposición de última voluntad?
o será una declaración de última voluntad? Entonces, resulta obvio que no es una disposición de última voluntad, es una declaración de última voluntad, en ese caso, de que está reconociendo a un hijo. Otro ejemplo podría ser de declaraciones de última voluntad, algunas sugerencias o indicaciones en cuanto a su enterramiento, por ejemplo. Decir, me gustaría, una vez fallecido, que me enterraran allá donde yo nací, en el cantón, qué sé yo, o que en el momento de que me lleven para el cementerio, vaya un grupo musical cantando a todo volumen. Es decir, alguien lo puede hacer válidamente en su testamento, dar indicaciones puntuales sobre la forma en que quiere que se celebren sus exequias, pero esos no son, digamos, disposiciones de última voluntad, son más bien declaraciones. De hecho, fíjense qué interesante, y eso se ve en derecho sucesorio, podríamos encontrarnos con un testamento que solo contenga declaraciones de última voluntad y ninguna disposición de última voluntad. O sea, si ese fuera el caso, allí es donde estamos en presencia de un testamento en sentido formal solamente. Es testamento, claro, porque reúne todas las formalidades y todos los requisitos de un testamento válido, pero no tiene ninguna disposición de última voluntad, solamente declaraciones de última voluntad. Entonces, sigue siendo testamento, insisto, pero en sentido formal solamente. Ahora bien, con una tan sola disposición de última voluntad que tuviera, aunque todas las demás fueran declaraciones, pero con una sola disposición ya sería testamento en sentido material. Ya sería un testamento en sentido material. Pero si no tuviera ninguna, sería testamento en sentido formal. Ahora bien, volvamos al caso de que en el testamento hay un reconocimiento a favor de un hijo. Tendríamos que esperar a que el testador se muera para que ese hijo haga valer el testamento como medio probatorio y logre que en el registro del estado familiar se haga la cancelación de su partida de nacimiento en donde no tiene papá y se asiente por separado una partida de nacimiento en la que ya tiene papá. No sé si me estoy explicando. Es decir, las personas que no tienen legalmente papá y que son reconocidas con posterioridad, pues la partida de nacimiento hay que cancelarla. Aquella donde solo le sale a mamá, esa hay que cancelarla y asentar una partida nueva, en donde ya tenga mamá y papá. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Tenemos que esperar a que el testador fallezca para que este hijo o hija pueda hacer valer su nueva calidad de ser reconocido o reconocida? La respuesta es que no. No tenemos por qué esperar que se muera. En otras palabras, hay testamentos que tienen eficacia aún antes de que el testador fallezca. Y es precisamente el caso de algunas de sus declaraciones de última voluntad y a veces hasta disposiciones de última voluntad, como lo sería el caso de un legado anticipado, o incluso el reconocimiento de una deuda. Porque fíjense bien, en un testamento, el testador también podría reconocer que tiene una deuda con alguien, reconocer que es deudor de alguien. Y aún antes de que se muera, el acreedor, así constituido en virtud del testamento, podría, fíjense bien, hacer valer
el testamento como medio probatorio de su derecho. Es decir, estamos hablando pues de casos en los cuales ese instrumento hace que resulte algún interés directo o, en todo caso, que el derecho se derive, que deriven su derecho de esos instrumentos. Digo esto, repito, porque la determinación de a quién se le puede dar válidamente un testimonio y a quién se le tendría que negar es importante, ¿no? Es importante porque es el notario el que va a hacer eso mientras el protocolo lo tenga en su poder. Eso también es importante saberlo, ¿no? ¿Cuándo extender testimonios? O sea, ¿debe el notario hacerlo? Sí, es una obligación. ¿A quién? Pues ya lo vimos, a los otorgantes o a los que obtengan un interés directo o que deriven su derecho de esos instrumentos. ¿Cuántos testimonios se le pueden extender? ¿Cuántos? Fácil, lo dice este artículo. Los testimonios que les pidan. Los testimonios que les pidan. En otras palabras, no hay un límite. Si a mí una persona me dice, mire, de ese testimonio, deme 4, o sea, de ese instrumento, deme 4 testimonios, por favor. Pues yo le digo con mucho gusto. Obviamente tendría yo que cobrar el valor que cada uno de ellos represente en cuanto a su confección o qué sé yo, no tendría que ponerle un precio a cada uno, pero no tengo yo por qué decirle, no, 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 solamente uno le puedo entregar, no le puedo entregar 2, ni 3, ni mucho menos 4. No, aquí dice los testimonios que les pidan. Esa es la regla general, porque por excepción, aquí tenemos este inciso. Si la escritura es de aquellas que dan acción para pedir o cobrar una cosa o deuda cuantas veces se presente, o sea, si la escritura, y tal vez con un ejemplo lo entiendan mejor, un mutuo, un préstamo de dinero. Una escritura de un mutuo le da al acreedor acción o derecho para exigir el cumplimiento de la obligación contenida en ese mutuo, de la cual él es el acreedor. Entonces, en un mutuo, el acreedor tendría que recibir solamente un testimonio, nada más. Usted en esos casos no le debe dar más que un solo testimonio, tal como lo dice muy claro este inciso. Si la escritura es de aquellas que dan acción para pedir o cobrar una cosa o deuda cuantas veces se presente, pues ahí sí tenemos un límite y es que no debe extenderse más que un solo testimonio. Ahora bien, para que el interesado pueda recibir otro, es necesario decreto de juez, previa citación de la parte contraria. Quedémonos allí en el sentido de que el caso del artículo 141 PR ya no va más. Es que, ¿cómo les diría? Este artículo hace referencia a un artículo del Código de Procedimientos Civiles que, como ustedes saben, ya está derogado ese código. Y la figura
del ausente, que es la que contenía el artículo 141, ya no la siguió, digamos, regulando de la misma forma el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, en este caso, no procede aplicar el artículo 141 porque no solo está derogado el artículo, sino que está derogada la situación que ese artículo preveía. Ya no va más la ausencia ni el trámite que se hacía en presencia de un ausente. Hoy tendría que pensarse en una situación diferente para que en el caso de una persona que no está presente, se le pueda dar esta audiencia. Porque cuando habla de previa citación, es porque se le tiene que escuchar a la parte contraria. Manejemos un ejemplo, así de sencillo. Un mutuo, tal y como ya se los planteé, un mutuo. Usted, tal como lo dice la ley, le entrega un testimonio y solo uno al acreedor. ¿Ya? ¿Para qué le va a servir ese testimonio al acreedor? Fácil, para exigir, para pedir, para cobrar, para demandar al deudor si no le paga voluntariamente, ¿verdad? Para eso le va a servir. Ok. Pero viene este acreedor y por descuido o negligencia pierde el testimonio. Simple y sencillamente ya no lo encuentra. Se le perdió a saber dónde lo puso, qué sé yo, lo perdió. Voy a aprovechar para darles un consejo y ojalá que ustedes sean lo suficientemente inteligentes como para acatarlo, como para escribir en algún lugar por ahí y en su momento cumplirlo. El consejo es el siguiente. No solo anoten la saca a la que se refiere este mismo artículo al margen del protocolo, anotando la saca al margen del protocolo, expresando el nombre de la persona a quien se da el testimonio y la fecha. Ya vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Es decir, no solo hagan esto de anotar al margen del protocolo, obviamente ahí en el espacio de la escritura misma, la razón de Zaca, sino que también, aunque tengan que ir al centro de la ciudad o ahí a la par donde hay una fotocopiadora, sáquenle fotocopia al testimonio que le van a entregar al interesado y cualquier otro documento que ustedes devuelvan, que les hayan entregado en su momento y que ustedes tengan que devolver. Puede ser incluso el acta original misma de un acta notarial que han autorizado o el testimonio que le van a entregar al interesado, al otorgante o a quien derive su derecho. Sáquenle fotocopia. Y en la fotocopia, una vez que ustedes entreguen el testimonio, que le firme la persona que lo está recibiendo de recibido, que le firme de recibido la fotocopia. En la fotocopia pueden poner el nombre de la persona porque muchas veces la firma no es suficiente para identificar quién fue el que firmó. El nombre de la persona, la fecha en que se le está entregando y de ser posible que ella misma escriba con su propio puño el número de su documento de identidad y guarde esa fotocopia en un lugar seguro y debidamente controlado que usted pueda recuperar en cualquier momento que lo necesite a través de un índice que tenga de todos sus expedientes computarizado para que pueda encontrar ese documento, porque oiga bien lo que le voy a decir, usted va a recibir visita de personas diciéndole, usted no me entregó testimonio,
usted no me devolvió la escritura original que yo le traje la primera vez que vine a consultarle. Usted no me devolvió la declaratoria de heredero que yo le traje. Usted no me devolvió, mire, va a llegar gente porque cuando pierden las cosas, lo más fácil es echarle la culpa a otro o a alegar demencia o alegar que no se acuerdan, amnesia, pérdida repentina de la memoria y totales que van a llegar con usted a decirles, aquí vengo por el testimonio. ¿Cuál testimonio si ya se lo di? No, usted no me ha dado nada. Ajá, ¿cómo la ve de ahí? Entonces, si usted ha sido lo suficientemente inteligente y si todo lo que aprendió en la universidad fue lo que yo le acabo de decir, de que guarde una copia y que le recoja firma de recibido a la persona, eso le va a quitar algunos disgustos, le va a servir como evidencia para callarle la boca y las pretensiones injustas a esta persona, ¿no? Y decir, no, mire, disculpe, aquí tengo yo en el respaldo documental que yo tengo, en mi archivo, en el expediente que yo tengo de usted, aquí está, mire, la copia, y mire, ¿de quién es esta firma? Mire, 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 aquí está, mire, deje de estar con cuestiones. De esta manera, repito, usted puede ayudar en eso. Volvamos al ejemplo. Se le perdió el testimonio al acreedor y viene precisamente con usted. Está consciente de que ya le había entregado, porque usted le demostró con la copia firmada que usted ya se lo había entregado y le pide otro testimonio. Fíjese que se me perdió. No, hombre, no va a creer que, ay, hombre, no quedó todo atarantado, que no sé cuánto. ¿Será que me da otro? Entonces, sabiendo usted que esa escritura es de aquellas que dan acción para pedir o cobrar una deuda cuantas veces se presente, entonces le tiene que decir con todo respeto que no, que la ley le prohíbe. Aquí dice, mire, no debe extenderse más que un solo testimonio. Y lo que tiene que hacer es mandarlo donde un juez, ¿verdad? Como que dice, busque un abogado para que el abogado le asesore y le ayude para que el juez pueda decretar, previa citación de la parte contraria. ¿Quién sería la parte contraria en este caso? El deudor, es decir, el que firmó en la matriz ese instrumento de mutuo. En estos casos, dice el artículo, el testimonio se principiará a continuación de las diligencias que ordenan su expedición, dejando razón en el protocolo. Miren, dejando razón en el protocolo, ¿qué significa? Fíjense bien, no es que usted va a hacer otra matriz o que va a irse al final, ¿verdad? De las escrituras que en ese momento va haciendo y allí le va a poner una razón que diga en virtud de que se recibió un decreto. No, 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 no. Cuando dice dejando razón en el protocolo, entiéndase que al margen de la escritura de que se trate, al margen de la escritura de que se trate, de la misma manera de la razón de Zaca. Aquí, anotando la saca al margen del protocolo. Esta saca no es más que una razón. Y una razón es la forma que la ley de notariado utiliza para referirse a un pequeño texto, a un pequeño párrafo que se anota, incluso puede ser a mano o puede ser también con un sello de hule, ¿verdad? Que ya tenga la mayor parte del texto para completar lo demás. Muchos utilizan un sello de hule con letra no tan pequeña, pero sí legible,
y le ponen el sello al margen y en ese sello dice, en esta fecha extendí testimonio de la escritura número tal, que es la misma donde está ahí usted poniéndole el sello ese. O sea, al margen, pues por eso las hojas tienen margen suficiente a los lados y abajo incluso para poder escribir estas razones. Eso es lo que usted va a hacer cuando expida un testimonio, en el caso de la saca, o incluso cuando reciba un decreto de juez autorizándolo, autorizándolo para extender ese testimonio. Y recuerde que lo va a principiar a continuación. Tiene que enlazar las diligencias que se le presenten, ordenando prácticamente la expedición junto con el testimonio que usted en ese momento está expidiendo. Bueno, miren, yo insisto, yo no sé si soy un genio para hablar y cada vez que yo trato de explicar algo a ustedes les queda clarísimo, porque ustedes son más pasivos que el mar Pacífico. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si algo de lo que yo estoy tratando de explicar no lo comprenden muy bien, no tengan pena, pueden aperturar el micrófono y pueden preguntar con total libertad. Si no preguntan, pues están renunciando al derecho de aprender más o están tácitamente diciendo que han entendido. Eso es ya de ustedes, pero yo estoy abierto para poder responder preguntas puntuales. Fíjense que aquí, en este otro inciso, tenemos otro término ya superado y es registro civil. Recuerden que hace muchos años se le cambió nombre y ahora se le llama registro de estado familiar. Y aquí habla de un testimonio extendido al interesado. En este caso del inciso segundo del ordinal quinto del artículo 32, estamos hablando de la escritura pública de identidad personal, que también se aplica para las personas fallecidas. Yo creo que este caso de la identidad personal ya lo hemos discutido ampliamente en clase. Creo que hasta estuvimos trabajando con un borrador de identidad personal. Así que eso ojalá les haya quedado lo suficientemente claro. Lo que está indicando este artículo es que el testimonio debe presentarse a la alcaldía, al registro de estado familiar, para que se margine la partida de nacimiento. Y en esa marginación se va a anotar la fecha de la escritura, el notario autorizante de ella y los nombres y apellidos con los que el otorgante será identificado, que normalmente son fulano de tal, conocido por mengano de tal. Es decir, la forma en que los documentos y los testigos que comparecieron a esa escritura han demostrado que son propios, aunque distintos, pero propios de esa persona. Es decir, que se refieren a una misma y única persona. De ahí su nombre, identidad personal. Mire, señor notario, fíjese que yo en mi partida de nacimiento, y aquí le presento certificación de ella, aquí dice que me llamo Manuel de Jesús Martínez Campos. Pero fíjese que a mí todo el mundo me conoce por Meme Chungo, Meme Chungo Campos, Meme Chungo. Y tengo varias escrituras y tengo el título de bachiller y tengo un vehículo y en el NIT. Y fíjese que ahí me aparece, que en unas me parece Meme, en otros me parece Manuel, en unos me parece de Jesús, en el otro Chungo. Es decir, él tiene documentos
con nombres diferentes, pero él afirma que esos documentos se refieren a él, que son de él, que tienen, digamos, lo vinculan a él. Claro, no bastando lo que él dice, ni los documentos mismos, la ley exige dos testigos que bajo juramento van a declarar que efectivamente ellos conocen a esa persona desde hace muchos años y que a ellos les consta que esa persona es conocida indistintamente como fulano, como Chungo, como Manuel, como Jesús, y que es la misma persona. Y eso es lo que se escribe en esa matriz, de la cual se da testimonio para ser presentado al registro de estado familiar respectivo para que se margine la partida de nacimiento. Y con la certificación de esa partida ya marginada, el interesado puede ir al DocuSal, que le llaman, al DUI-Centro, al Registro Nacional de las Personas Naturales, para obtener nuevos documentos relacionados con su identidad. Vamos a ver, el artículo 44 tiene una reforma numerada con el 7 y en todos sus incisos, aquí está también el 7. Bueno, veamos entonces esta modificación que se ha hecho con esta reforma número 7. Recuerden que entre paréntesis se escribe un nombre que hace referencia a la reforma que se hizo en ese inciso. Vaya, vamos a pedirle a Francisco Herrera que nos ayude, por favor, a leer en pantalla. Francisco, ¿está por allí? Sí, 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 Lick. Muy bien, ayúdeme, por favor. Voy, permítame. Artículo 44. Los testimonios deben extenderse por medio fototástico u forma de copia fidedigna y terminará como una razón que indique los folios y el número del libro de protocolo en que se encuentra la escritura a que se refiere, la fecha de la caducidad de dicho libro, el nombre de la persona a quien se extiende y el lugar y fecha de la expedición del testimonio. A continuación serán firmados y sellados por el notario. No se podrá extender testimonios por el sistema de transcripción, salvo cuando corresponda a la Corte Suprema de Justicia o en el caso del notario, cuando éste debe expedir testimonios de partición judicial o extrajudicial. Bastará que el notario inserte en el testimonio que extienda a cada uno de los interesados la cabeza o la descripción de su perspectiva, hijuela o adjudicación y el pie del instrumento sin prejuicio que pueda darse testimonio completo a los interesados de conformidad con el artículo anterior, si estos así lo solicitaren. Ok, gracias. Vamos a ver qué podemos aprender de este artículo 44. Les decía que hay una reforma algo reciente, ¿no? A este artículo. Extenderse por medio fotostático, entiéndase, fotocopia, u otra forma de copia fidedigna. Ah, bastante parecido, se me ocurre un escaneo seguido de una impresión, que casi es lo mismo que hace la fotocopiadora. La fotocopiadora escanea, pero en lugar de guardar, lo manda de una vez al papel. Aunque hay fotocopiadoras más compuestas, más complejas, más completas, que sí también le hacen el guardado, el escaneo, pues para que usted pueda después recuperar lo que se escaneó y volverlo a imprimir. Ah, en todo caso, entendería yo que tiene que ponerlo en formato papel. O sea, tiene que ser en papel. O sea, no le va a usted a dar testimonio. Vaya, ¿cuál es su correo? O cuál es su WhatsApp? O cuál es su, qué sé yo, qué otra forma podría haber. Te lo voy a mandar por Messenger. O sea, tiene que ser en papel, en papel.
Y otra vez, fotocopia, fotocopia. Y cuando termine, o mejor dicho, al final de las firmas tienen que ir también en la fotocopia. Las firmas que aparecen en esa matriz de la cual usted está preparando testimonio. Las firmas tienen que ir, incluyendo la del notario. O sea, todas las firmas tienen que ir. Y después de las firmas, usted escribe una razón. Fíjense que esa razón, vulgarmente nosotros le llamamos la razón del pasó ante mí. Bueno, la razón del pasó ante mí. Quiero ver si puedo hacer esto más grande, porque la vez pasada no pude. ¿Cómo no? Si se puede. Pero ¿por qué? Bueno, aquí lo voy a hacer. Vaya. Normalmente nosotros le ponemos pasó ante mí. Y de ahí su nombre. La razón del pasó ante mí. Pasó ante mí. Cuando es por fotocopia, que es la forma en que la ley hoy lo exige por regla general, le ponemos es copia fiel de la escritura matriz número, pensemos en un número inventado, número 20, que otra vez pasó ante mí, de ahí su nombre, que pasó ante mí, de folios número 20, pensemos en el folio 30 vuelto al 32 frente. Fíjense bien esta forma en que yo estoy escribiendo. Estoy diciendo que el testimonio es, o sea, la fotocopia que estoy yo utilizando para hacer el testimonio con ella, la copia fotostática. Estoy diciendo que es copia fiel de la escritura matriz número 20, que pasó ante mí. Es una forma de decir que yo autoricé, que yo escribí, que yo me responsabilizo, que pasó ante mí de folios, y aquí sería donde empieza la escritura, que en este caso es el folio 30, pudiendo ser también el 30, en este caso es el folio 30 vuelto, pudiendo ser también el folio 30 frente. O sea, eso depende de dónde cayó el inicio de la escritura matriz. Y esto también depende de dónde terminó. Ojo, de dónde terminó con la última firma, que es la firma del notario. Porque puede ser que usted, lo que es el cuerpo, lo que imprimió, haya terminado en la línea 22, por ejemplo. Y las primeras firmas hayan ido en la línea 24 y todavía haya una firma en la línea 1 de la siguiente hoja. Entonces ahí usted tiene que ver dónde es que terminó y así le va a poner aquí en esta parte de aquí. Vamos a ver, del libro número 5 de mi protocolo, hay quienes le ponen en general, de mi protocolo en general. Como quien dice, protocolo es uno solo y tiene hasta este momento 5 tomos, 5 libros, pero es uno solo, mi protocolo en general, y aquí hay dos opciones, que vencerá, aunque la ley estoy viendo que usa caducará, fecha de caducidad. Entonces, para ser consecuentes con lo que dice la ley de notariado, podemos ponerle que caducará el día, y aquí es un año después de la fecha en que se lo entregaron, la fecha que tiene la razón de entrega, la razón que no la pone usted como notario, sino que se la ponen en la oficina que se lo entregó. La razón de entrega, lo primero que se pone
en cada libro de protocolo, en la línea 1 del folio 1 frente. Ahí se pone una razón autorizada por la oficina que se lo entregó, la razón no sé si le dimos otro nombre en otra ocasión, pero es una razón de entrega, donde consta que a usted se le entregó el libro número 5 de su protocolo, compuesto de 200 hojas, autorizadas para que en él usted ponga todos los actos, contratos, bla, bla, bla. La razón de entrega. Entonces, un año después, manejemos 5 de mayo del año 2026. Y para ser entregado y aquí usted pone el nombre de la persona a la cual se lo está entregando, que ya vimos a quienes se puede entregar testimonio, a los otorgantes, a los que resulte un interés directo o a los que deriven su derecho de las declaraciones contenidas en el instrumento. A la señora fulana de tal. Extiendo, firmo y sello el presente testimonio en la ciudad y distrito de San Miguel. Aquí usted tiene que utilizar ya la nueva nomenclatura que por ley se le ha dado a los distritos. Municipio de San Miguel Centro, departamento de San Miguel, el día, y allí el día de la fecha en que se otorgó, o 15 días después de esa fecha, pero pongamos, por ejemplo, el día 6 de abril del año 2026. Así más o menos pinta la razón de pasó ante mí, que, repito, usted tiene que escribir en cada uno de los testimonios. Se los voy a anotar aquí, se los voy a compartir ahí para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo es que va esta razón del pasó ante mí. A continuación, dice la ley, serán firmados y sellados por el notario. Fíjense, esto es nuevo, es decir, es producto de la reforma última. No se podrá extender testimonios por el sistema de transcripción. ¿Qué es eso? Fácil. En lugar de sacar fotocopia de la matriz, usted transcribe lo que dice la matriz. Es decir, en lugar de sacar fotocopia, usted, para decirlo en forma más práctica, vuelve a imprimir lo mismito que imprimió en la matriz en hojas de papel bond para que le sirvan como testimonio. Eso es el sistema de transcripción. Repito, no sacarle fotocopia a la matriz, sino transcribir, o sea, volver a escribir. Claro, en el caso actual, con la tecnología moderna, no es que usted va a volver a digitar lo mismo que digitó en la matriz. Eso sería absurdo a estas alturas del desarrollo tecnológico. Usted ya lo tiene guardado en la computadora y lo que hace es volverlo a imprimir, esta vez en hojas de papel bond blancas que le van a servir como testimonio. Eso ya no se permite por regla general. Ya no se permite por regla general. Y digo por regla general porque hay excepciones. Cuando los testimonios corresponda extenderlos a la Corte Suprema de Justicia, que en realidad es la sección del notariado,
o en el caso del notario, cuando se trate de una partición judicial o extrajudicial. Bueno, ¿qué es un instrumento de partición? Fácil. Un instrumento de partición es cuando un bien tiene y que es divisible materialmente, tiene varios codueños o copropietarios. Es decir, cuando un terreno, por ejemplo, de 15 manzanas, tiene 5 dueños. ¿Cómo llegó un terreno de 15 manzanas a pertenecer a 5 dueños? Fácil, lo heredaron. Ellos son hermanos entre sí, antes era del papá y aceptaron herencia y ahora ya es de los 5 ellos, así, en forma indivisa, o como se suele decir, en forma proindivisa. Es decir, no se sabe desde dónde y hasta dónde llega lo de cada uno. Son, repito, codueños, dueños de todo y de nada al mismo tiempo. Ahora, ¿en qué consiste la partición? Fácil, llegó el momento de agarrar un cuchillo y poner la pizza o el pastel en medio y con el cuchillo repartírselo. Claro, no vamos a agarrar un cuchillo en términos literales para repartirnos el terreno, pero hay un procedimiento que incluye un levantamiento topográfico por un ingeniero, la preparación de las hijuelas. Hijuela se le llama a las porciones que resultan. Es decir, como el pedacito de pastel que le dan a usted o el pedacito de pizza que le dan para que se lo coma, esas son las hijuelas. O sea, el resultado de esa operación matemática y económica de determinar cuáles serían las porciones equitativas que le podrían pertenecer a cada uno. Es interesante en el caso de la partición extrajudicial porque parte de que se han puesto de acuerdo. Lo extrajudicial es que no van a un juzgado, sino que directamente los 5 codueños van con un notario y se ponen de acuerdo, no tienen ningún problema de que no, que mira, que esta parte es la mejor y que vos sos un gran chucho, que no, 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 no. Extrajudicial es sin ningún problema. Voluntariamente ellos han arreglado su situación y ya se pusieron de acuerdo. Judicial es un dolor de cabeza. Judicial. Por la simple y sencilla razón de que la decisión de qué es lo que le va a corresponder a cada quien prácticamente la toma el juez. Y no a dedo. Mira, a vos te va a tocar, ni al Tim Marín de Dopingüe, a vos te va a tocar esto, a vos te va a tocar esto otro. No. Se designa a un partidor, nombramiento que debe recaer en un abogado. El abogado partidor, debidamente nombrado y juramentado, el partidor se auxilia de un perito, de un ingeniero que sepa de mediciones, se hace lo que podemos llamar el proyecto de partición, se determina con el auxilio de ese perito el valor que puedan tener las distintas hijuelas y en audiencia, ahí en el despacho del juez, se sortean las hijuelas. La suerte es la que va a determinar cuál es la hijuela que le va a tocar a cada uno. Ok, una vez que se ha hecho ese sorteo, y ya estoy hablando de la partición judicial, se designa a un notario para que haga la escritura. A eso se refiere cuando dice partición judicial. Ha habido un proceso judicial llamado partición y se ha nombrado a un abogado como partidor, a un ingeniero agrimensor y a un notario para que redacte la escritura con la información que le dé el partidor.
y el partidor con la información que le dio el ingeniero. Y el juez le indica cómo quedó el sorteo y cómo va a quedar cada hijuela. Lo que ellos pudieron haber hecho consensualmente, lo dejaron a la suerte, a la garduña, a la decisión de un juez. Bueno, es su decisión, ¿no? De algo tenemos que comer los abogados. Entonces existe, repito, partición judicial o extrajudicial. En ese caso, el notario está autorizado para que en el testimonio que extienda inserte solamente el encabezado de la matriz, la descripción de la hijuela que le tocó a cada uno de ellos y el pie del instrumento. Como quien dice, lo que podemos llamar un testimonio particular o específico para cada quien. Obviamente, sea que lo haga de una manera o de la otra, tiene que hacerse 5 testimonios en ese caso. Uno para cada copartícipe, uno para cada copropietario, porque ese testimonio que se le entregue es el que de ahora en adelante le va a servir para acreditar su derecho, ya no sobre la cosa común, ya no sobre las 15 manzanas, ya no sobre la totalidad del bien, sino sobre la hijuela que le correspondió, ya sea porque se pusieron de acuerdo todos ellos o porque en sorteo el juez determinó cuál es la que le iba a tocar a cada uno. Entonces, en esos casos, repito, no es necesario que el testimonio sea completo para cada uno de ellos. ¿De qué me sirve a mí un testimonio donde están las descripciones de las 5 hijuelas si la mía solo es una? Esa podría ser parte de la lógica por la cual se permite esto. No, a mí como copartícipe, como codueño que dejó de ser tal para volverse dueño de cosa específica, a mí lo que me interesa es mi hijuela, la que me tocó a mí. No me interesa la que le tocó a mis 4 hermanos. Y por eso es de que se justifica que ese testimonio vaya así, en formato reducido, sin incluir las hijuelas de los demás. Pero eso tampoco es obligatorio. Si los interesados lo solicitan, se le puede dar testimonio completo. Así le llama la ley, testimonio completo a los interesados. Bueno, vamos a quedarnos en este punto. Nomás preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no entendieron o que les gustaría que se ampliara. Vaya, ya que no tienen ninguna, vamos a detener la grabación y